Pero el Fondo Monetario dice que la Argentina tiene que encarar reformas estructurales. Sí, sí. Ya nos lo vuelve a decir. Pero yo estoy de acuerdo. Hay que ver qué pasa con la tenencia de la tierra, Sí, hay no, que ver pero, qué pasa con los puertos. Sí, yo te diría que hay que ver casi, que son casi reformas estructurales, Mario, pero hay que retomar. Pasé la semana pasada, te comentaba, por el edificio central de AISA, que era Obras Sanitarias Argentina, y yo digo, ¿dónde está el país que hizo semejantes obras? ¿Dónde está? Bueno, en el pasado, y esas obras son la manifestación más clara que hubo una Argentina distinta a esta Argentina. Hubo una Argentina que convocaba a las mujeres y los hombres del mundo que quisieran habitar este suelo, a que vinieran, que acá iban a ser la América. Y así vinieron los inmigrantes y vinieron muchas de nuestros antepasados, de nuestros abuelos o bisabuelos, de los padres incluso, porque hasta no hace tantos años la Argentina fue un país de inmigrantes. Hoy somos un país casi de emigrantes. Hay un plan sistemático para que Argentina no sea convocante a construir una gran nación. Hay un plan, o sea, todo lo que nos ocurre no es fruto de la casualidad. El hambre que hay en la Argentina no es fruto de que no haya alimentos en el país. Es un plan. Esto es lo que y a un plan del enemigo se lo contrarresta con un plan del pueblo. Esto es lo que hay que entender. Porque, ¿cómo el Fondo Monetario Internacional nos va a decir lo que hay que hacer cuando el Fondo Monetario Internacional es responsable de la destrucción del Estado argentino, de la liquidación de todas las empresas del Estado, diciéndonos que cuando el Estado no tuviera nunca más esas empresas, íbamos a emerger como un país lleno de gloria porque las inversiones iban a ser inmensas en la Argentina y son ellos los responsables de parte de la destrucción, lógicamente, junto con una dirigencia política argentina que no ha tenido la envergadura, la magnitud para confrontar con esta visión destructiva del Fondo Monetario Internacional. Pero si eso pertenece al pasado, si eso pertenece a la década del 90, y si en el año 2006 Néstor Kirchner dijo, le pagamos estos 10.000 millones de dólares al fondo al contado para que nunca más dictaminen sobre los destinos de los argentinos, nos encontramos con un gobierno dócil al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que emitió 44.000 millones de dólares para prestarlos al gobierno de Mauricio Macri, para que Mauricio Macri, perteneciente a la internacional de derecha que existe en el mundo, pudiera ganar las elecciones. Perdió las elecciones y nosotros, el gobierno que gana supuestamente confrontando con Mauricio Macri, va y quiere renegociar. No, muchachos, el gobierno lo que debería decir al Fondo Monetario Internacional es que tienen que esperar a que esa gente de derecha a la cual ellos prestaron vuelvan al gobierno y definan las pautas de esa renegociación. Porque eso fue una apuesta electoral del Fondo Monetario Internacional. Y cuando uno apuesta, y yo he apostado mi cuerpo en muchas oportunidades y a uno le toca perder, pierde. Uno va como candidato a algo, hace campaña meses, deja su familia, gasta plata, deja su trabajo, deja un montón de cosas y después pierde. Y bueno, uno dice, bueno, a volver a empezar, perdimos, vivimos en democracia. Ahora, el Fondo Monetario prestó para que ganara Macri, perdió y quiere cobrar. ¿Cómo es esto? Ellos ganaban con Macri y también ganaban con Alberto Fernández. ¿Cómo es esto? Siempre quieren ganar y además nos dicen ahora que hay que seguir bajando salarios y jubilaciones. No, muchachos, es un exceso. Alguien tiene que tener un poco de dignidad en la Argentina y decir basta.
basta con estos mandamientos del Fondo Monetario. Pero si son unos tecnócratas a los cuales le aceptaría todo consejo si sus burócratas ganaran 2 jubilaciones mínimas en la Argentina. Es decir, ganaran $300 por mes y entonces les aceptaría. Pero si son burócratas recontra bien pagos, que ganan decenas de miles de dólares, ¿cómo van a hablar ellos de que hay que ajustar los $130 que gana un jubilado? Son corruptos e inmorales. Y alguien lo tiene que decir, porque si no parece que estuviéramos hablando de una iglesia, el Fondo Monetario Internacional. Y estamos hablando de la cima del sistema financiero internacional, que es como el núcleo de la corrupción moral del mundo actual. En algún momento alguien lo tiene que decir, porque están trabajando para la concentración de la riqueza en muy pocas manos. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional respecto de los que tienen 150.000, 100.000, 80.000 millones de dólares en una sola persona? ¿Cuál es la posición política del Fondo Monetario Internacional frente a semejante concentración de la riqueza? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre los cientos de millones de seres humanos que pasan hambre en el mundo? Nada, porque son corruptos e inmorales. Y alguien lo tiene que decir. No es que nos guste decirlo, pero alguien lo tiene que decir. Y desde acá no pensamos callarnos. Bueno, Daniel, hemos llegado a la hora de finalización de nuestro programa. Nos han quedado muchas cosas, pero hemos tenido, creo yo, un programa realmente con 4 invitados extraordinarios. Quien ha entrado a las 12 a Radio La Luna y ha podido pasar estas 2 horas, ha tenido un panorama. Algunos de los oyentes me dicen, pero es bajoneante. Nada es bajoneante. Porque sí, hoy tenemos que darle las condolencias a familiares, amigos, seres queridos de Mauro Viale, que perdió la vida este fin de semana de manera, por lo menos para algunos, totalmente inesperada. Y vaya entonces nuestro consuelo para quienes han perdido a un ser querido o para todos sus admiradores como periodista que tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Y eso también puede ser una mala noticia, y es así que es irreversible. Pero las malas noticias nos tienen que alimentar el alma, nos tienen que alimentar el espíritu, porque de esas malas noticias van a surgir las luces que iluminan un futuro mejor para la Argentina. ¿Cómo puede ser que estemos tan bajoneados como que no queremos enterarnos? Para cambiar la realidad hay que estar enterados. Y para saber quién es el amigo y quién es el enemigo, también hay que estar enterados. Cuando nos dicen que el enemigo, mira, Daniel, de tantas cosas que me quedaron para hablar con Elsa Brusone, cuando dicen que el enemigo es Venezuela, ojo con Venezuela, entonces yo me pregunto cuántas ojivas nucleares tiene Venezuela. Bueno, Venezuela no tiene ninguna. Estados Unidos tiene 6.800 ojivas nucleares. Venezuela es el enemigo y me pregunto, ¿cuántas bases en el extranjero tiene militares tiene Venezuela? Venezuela no tiene ninguna. Estados Unidos tiene 800 bases militares. Cuando digo cuál es el poder financiero de Venezuela que puede llevarnos por delante, no, Venezuela no tiene ningún poder financiero. El poder financiero pasa por Wall Street, pasa por los grandes centros financieros de Nueva York y de Londres, no pasan por Caracas. Cuando digo cuáles son los grandes bancos de Venezuela en el exterior, ¿no?, que hacen maniobras especulativas, parasitarias respecto del bienestar de los pueblos, Venezuela no tiene ningún banco y Estados Unidos tiene un montón de bancos. Cuando hablo de qué patentes estratégicas, por ejemplo, patentes, hablo del conocimiento para fabricar vacunas y salvarnos del COVID-19, ¿tiene Venezuela? Venezuela no tiene ninguna patente. En cambio, los laboratorios norteamericanos tienen muchas patentes y en lugar de socializar esas patentes para salvar vidas, con el drama de la humanidad quieren hacer negocios privados. Cuando me pregunto cuánto cine, cuánta emanación cultural produce Venezuela en comparación a lo que puede ser Estados Unidos con Disneylandia o con su industria cinematográfica de Hollywood, sus grandes series, y bueno, es incomparable. Prácticamente nada contra una penetración cultural significativa. Pero sorprendentemente,
Nos dicen que nos cuidemos de las ojivas nucleares de Venezuela que no tiene, de las bases militares de Venezuela que no tiene, de los bancos de Venezuela que no tiene, de la... No, muchachos, no nos cambien la cabeza. Sabemos los problemas que tiene Venezuela, lo sabemos, pero no nos cambien la cabeza. No es Venezuela nuestro problema. Venezuela es un país latinoamericano, y los latinoamericanos deberíamos madurar y saber que todos los problemas que tenemos los tenemos que resolver entre nosotros. Cualquier solución tiene que ser latinoamericana, pacífica y democrática.